El daño junto con la imputación son elementos de la responsabilidad del Estado. El artículo 90, que es la fuente principal de esa responsabilidad, nos dice con claridad que los agentes del Estado, los servidores públicos, las entidades, responden de manera precisa por los daños antijurídicos imputables al Estado. De manera que, teniendo en cuenta esa disposición normativa, tenemos esos dos elementos: el daño antijurídico y la imputación del daño al Estado. Esos elementos, configurados en debida forma, nos llevan a la responsabilidad estatal. Pero entonces examinemos qué es el daño. Y entonces podemos encontrar un sentido común del daño, como un efecto, como un hecho en sí, que es negativo, en donde hay una afectación, un deterioro, una afección, una circunstancia de pérdida, ya sea frente a una persona o frente a un bien. Y entonces el concepto del daño analizado de manera general y común, pues lo encontramos en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Por ejemplo, alguien podría decir: es que tuve una decepción amorosa y entonces sufrí un daño. Y en realidad es así. O podría pensar que monté un negocio, pero el negocio no me dio los frutos esperados. Tuve unas pérdidas, sufrí un daño. ¿Puede alguien participar en una competencia deportiva y considerar que al no ganar, pues tuvo un daño psicológico en los gastos que haya incurrido, en fin? Pero esa circunstancia, esa explicación, esos ejemplos de los daños, necesariamente no les interesa al derecho. Lo que le interesa al derecho es el daño resarcible, es decir, el daño antijurídico. Y cuando hablamos de un daño antijurídico, como el efecto negativo, el deterioro, la afectación, estamos relacionando esa afectación con un derecho legítimamente protegido. Es decir, el concepto del daño antijurídico implica la vulneración de una protección jurídica, es decir, la vulneración del orden jurídico, de la constitución política, de la ley, para que sea un daño resarcible. Porque, como he mencionado, no todos los daños son resarcibles. Es el daño antijurídico. Y como es antijurídico, debe generar una afectación a la órbita legítima de un derecho que está protegido por el ordenamiento jurídico. Entonces, podría uno también pensar que el concepto de daño depende de la estructura jurídica desde donde se predique esa noción del daño. Es decir, no es lo mismo el régimen de daños del Estado colombiano que el régimen de daños de Cuba, o de Venezuela, o de los Estados Unidos. Es una evolución propia del orden jurídico, de la protección de los derechos que se tengan. Entonces, desde esta órbita jurídica, que es la que nos interesa, el daño resarcible, tenemos que mencionar que, como definición elemental, el daño es la lesión definitiva a un interés o un derecho legítimamente protegido, que como efecto tiene una causa. ¿Cuáles son las causas de ese daño antijurídico? Pues puede ser una acción, una omisión, una operación administrativa, el desarrollo de una actividad administrativa que, al vulnerar el ordenamiento jurídico, genera un efecto que es el hecho en sí
el hecho dañino en sí, que va relacionado ese efecto con un deterioro, una afectación a un interés, a un derecho de una persona. Ahora, desde esa óptica, quisiera acudir a la doctrina para comentar una definición que me parece una definición muy completa de lo que es el daño, y es la definición del tratadista Juan Carlos Henao, ex magistrado de la Corte Constitucional, ex rector de la Universidad Externado de Colombia, una persona que le ha aportado mucho al mundo académico, un baluarte caleño de gran valía para el mundo jurídico, para la construcción de la paz, y que recientemente falleció. Una persona de unas condiciones admirables. ¿Qué dice Juan Carlos Henao? Juan Carlos Henao, abro comillas, define el daño de la siguiente manera: es la lesión o afrenta de los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o no pecuniarios, de individuales o colectivos, que se presenta como la lesión definitiva del derecho y también como la alteración de su goce pacífico, que en el marco de un proceso de responsabilidad es objeto de reparación si los otros elementos de la responsabilidad se encuentran reunidos. Cierro comillas. Esta definición es una definición muy completa, muy clara, que involucra aspectos que quizás la doctrina en algún momento no había considerado o no los ha considerado fundamentales. ¿Cómo cuáles podríamos nosotros resaltar? Involucra el tema de los daños colectivos. La teoría de la responsabilidad se ha centrado de manera genuina en resarcir los daños individuales, pero no ha sido muy constante, a pesar de que se ha evolucionado muchísimo en el ejercicio práctico de la salvaguarda o el resarcimiento de los daños colectivos. Entonces, esta definición involucra, supliendo, digamos, ese enfoque a los daños individuales que la doctrina ha determinado, la posibilidad de salvaguardar, resarcir los daños colectivos. Y entonces hablamos de derechos colectivos frente a derechos individuales. Muy bien, los derechos individuales se deben resarcir, pero también tenga en cuenta los derechos colectivos, como cuáles: el medio ambiente, la prevención de desastres, la moralidad, la posibilidad de respirar y disfrutar de un ambiente sano, el espacio público, la seguridad, la paz, que tiene ese dualismo de ser individual y colectivo, ¿ya? Y este concepto del daño involucra esa cobertura importante de los daños colectivos, no se queda exclusivamente en los daños individuales. Digamos que ese es un elemento de valía en esa definición. Centra la atención no solo en derechos individuales, sino en derechos colectivos. Otra novedad de esa definición nos habla también que no solo es resarcible la lesión definitiva del derecho, sino que también la alteración del goce pacífico. ¿Qué significa? Que una amenaza puede generar un daño antijurídico. Imagínense lo siguiente: una persecución de parte de un Estado en contra de un individuo. Una institución que destine todo su esfuerzo de manera ilícita a perseguir a un individuo, a una familia. ¿Será que esa institución no genera una amenaza al goce pacífico de los derechos de ese individuo o de esa familia? ¿Y será que esa amenaza así no se termine generando una lesión definitiva? ¿Será que esa amenaza no produce un daño antijurídico? Desde luego que sí. ¿Qué podría uno pensar? Pues la tranquilidad.
los gastos que incurra en defensa, si tiene que contratar abogados, si tiene que contratar seguridad. Pero la amenaza esencialmente es a la tranquilidad de gozar pacíficamente ese derecho. Y entonces ahí nosotros encontramos una novedad en esta definición, por eso hablo que es muy completa, que no solamente involucra la lesión definitiva, esos intereses legítimos, sino también la alteración al goce pacífico del derecho. Digamos que aquí encontramos dos novedades o dos elementos a resaltar de esa definición del tratadista Juan Carlos Henao, pero podemos agregarle otro elemento a resaltar, y es que nos habla también de los daños pecuniarios y no pecuniarios. La responsabilidad no solo se centra en rescatar o resarcir daños pecuniarios, perjuicios pecuniarios, es decir, aquellos basados en tema netamente económico, en dinero, no, sino que también va más allá. Hay cosas que no se ven pero se sienten. Hay daños no pecuniarios que trascienden a los sentidos, quizás a lo material, pero que se pueden apreciar con el espíritu. Esos sentimientos de tristeza, de depresión, de ansiedad que un hecho dañoso puede generar, afectan desde luego el espíritu, el sentimiento, lo emocional. Y entonces hay posibilidad de resarcir los daños no pecuniarios. Y el concepto de Juan Carlos Henao lo recoge toda esa historia que ha sido progresiva de la evolución del daño. Y dice, ojo, también los perjuicios no pecuniarios. Y cuando hablamos de perjuicios no pecuniarios, entonces hablamos de la afectación moral, el daño en la vida de la relación, el daño a la salud. E incluso en otros países uno encuentra que han tutelado el daño al paisaje, a la posibilidad de disfrutar de un paisaje. Es decir, el concepto del daño resarcible es omnicomprensivo. Se va gestando y no es taxativo, se va gestando con la evolución misma del derecho, en la medida en que los abogados, en el ejercicio de su profesión, abogado litigante, la doctrina, va solicitándole a los jueces el reconocimiento de nuevos perjuicios, y esto hace que sea un tema omnicomprensivo y vaya evolucionando de manera progresiva. Por eso no se encuentra en el ordenamiento jurídico colombiano una norma que diga, miren, esta va a ser la tasaciones de los perjuicios y estos serán los perjuicios. No, se va desarrollando con base en el principio de reparación integral. Pero este concepto entonces es muy amplio, es completo. Lesión o afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios, no pecuniarios, individuales, colectivos, que se presenten como la lesión definitiva del derecho y también como la alteración del goce pacífico, que si reúne los requisitos, daño antijurídico y imputación a una entidad del Estado, pues desde luego que el Estado tiene que responder. Esa imputación, esa responsabilidad la determina un operador jurídico. En Colombia, la jurisdicción contencioso administrativo, jueces administrativos del circuito, tribunales administrativos y el Honorable Consejo de Estado, que tiene un desarrollo esencialmente jurisprudencial. Recordemos entonces, todo daño no le interesa al derecho. El daño de la decepción amorosa no le interesa al derecho. Hace parte del fuero interno de las personas. Le interesa al derecho el daño antijurídico. Y entonces, ¿qué se debe entender por daño antijurídico? Ya tenemos ese concepto de daño. Antijurídico nos lleva a la idea de
que el sujeto no tiene el deber de soportarlo. Cuando hablamos de deber de soportarlo es que hay unos daños que el ordenamiento jurídico ha determinado que los sujetos tienen el deber de soportarlo. Por ejemplo, no es daño antijurídico el hecho de que las personas tengan que pagar impuestos. Alguien dirá, pero es que cuando yo pago el impuesto, pues me está generando un daño, porque hay una disminución de mi patrimonio. Alguien podrá pensar, es que yo no lo quiero pagar, ¿sí? O eso depende de la persona y quienes dicen, no, yo sí lo quiero pagar y lo siento, y otros lo pagan por el compromiso y otros ni los pagan. Pero alguien diría, es que ahí me está generando un daño el Estado, porque es que me está disminuyendo mi patrimonio. Ese daño, si así se considera, se tiene el deber jurídico de soportar, porque la norma constitucional dice que por principio de solidaridad, pues nosotros tenemos que pagar los impuestos. Y hay un desarrollo legal frente a eso. Entonces miren que ahí no se podría alegar un daño, porque no es un daño antijurídico. El daño antijurídico es aquel que el sujeto, el individuo, no tiene el deber de soportar, porque hay un quebrantamiento a una protección jurídica, a un interés, a un derecho que está protegido por el ordenamiento jurídico. No podría entonces un traficante de drogas, de cualquier producto ilícito, un contrabandista decir, es que las autoridades me generaron un daño porque me decomisaron X sustancia, X cantidad. Y entonces podría argumentar, hay efectivamente un daño, pero ese daño no es un daño antijurídico. ¿Por qué? Porque en ese caso tiene el deber de soportarlo, porque es un ilícito, está en el Código Penal. Entonces no puede argumentar eso. Entonces miren la importancia del concepto jurídico del daño. Encontramos en nuestra vida, en nuestros círculos sociales, diferentes circunstancias a diario, ¿sí?, que pueden considerarse daño, como ese concepto general de ese efecto. Desde luego tiene una causa que es la afectación, ese efecto que es un perjuicio, que es una afectación, un deterioro, pero ese deterioro, para que le interese al derecho, tiene que ser resarcible, y para que sea resarcible tiene que ser antijurídico, es decir, que no tenga el deber de soportarlo el sujeto, porque tiene una protección. El derecho afectado tiene una protección por el ordenamiento jurídico. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. El daño es, pues, el elemento principal de la responsabilidad, y de cumplir el segundo elemento de la imputación se daría o se deriva la responsabilidad del Estado, la cual desde el ámbito jurídico debe ser determinada por un juez o por un cuerpo colegiado, magistrados, es decir, por la rama judicial, por la función jurisdiccional. Concepto de daño elemental que quería compartirles a todos ustedes: el daño antijurídico.